Israel y Palestina, una solución posible. Por Jorge Luis Borges. En el conflicto entre Israel y Palestina, ambas partes han sufrido grandes pérdidas. Los palestinos han perdido sus tierras y su libertad, y los israelíes han perdido la vida y la seguridad. Es un conflicto que ha durado décadas y que parece no tener solución. ¿Hay alguna forma de resolver este conflicto? ¿Existe una solución que sea justa para ambas partes? Yo creo que sí. Creo que existe una solución posible, una solución que es al mismo tiempo sencilla y radical. La solución es la siguiente. Los palestinos devolverán los prepucios a los judíos, y los israelíes devolverán sus tierras a los palestinos. ¿Qué significa esto? Significa que los palestinos reconocerán el significado religioso de la circuncisión para los judíos. Significa que los palestinos devolverán a los judíos la parte del cuerpo que les fue arrebatada en nombre de la religión. Significa también que los israelíes reconocerán el sufrimiento de los palestinos. Significa que los israelíes devolverán a los palestinos la tierra que les fue arrebatada en nombre de la fuerza. Esta solución es sencilla porque es fácil de entender. Es radical porque es una solución que no ha sido propuesta antes. ¿Es esta solución viable? No lo sé. Es posible que ambas partes rechacen esta propuesta. Los palestinos pueden considerarla una ofensa a su cultura y religión. Los israelíes pueden considerarla una provocación innecesaria. Sin embargo, creo que esta solución vale la pena intentarla. Es una solución que tiene el potencial de resolver un conflicto que ha durado décadas. En 1978, el escritor argentino Jorge Luis Borges publicó un ensayo titulado Israel y Palestina, una solución posible, en la revista uruguaya Marcha. En este ensayo, Borges propone una solución pacífica para el conflicto entre palestinos e israelitas que consiste en un intercambio de bienes y servicios. La propuesta de Borges es una sátira de la situación política en Oriente Medio. El escritor argentino utiliza un humor negro para denunciar la violencia y la injusticia que han marcado el conflicto palestino-israelí. El filósofo francés Jacques Derrida, en su libro Spectres of Marx, 1993, analiza el ensayo de Borges como una sátira radical que desnuda la violencia y la injusticia del conflicto palestino-israelí. Derrida sostiene que Borges utiliza la circuncisión como una metáfora para la violencia y la dominación. El filósofo francés Michel Foucault, en su libro The History of Sexuality, 1976, analiza el ensayo de Borges desde la perspectiva del biopoder. Foucault sostiene que el biopoder es una forma de poder que se ejerce sobre los cuerpos de las personas. Foucault argumenta que el ensayo de Borges es una metáfora del biopoder que ejercen los israelíes sobre los palestinos. El filósofo estadounidense Richard Rorty ha argumentado que el ensayo de Borges es una propuesta ingeniosa, que puede ayudarnos a entender el conflicto palestino-israelí de una manera nueva. Rorty sostiene que Borges sugiere que la única forma de resolver el conflicto es que ambas partes reconozcan el sufrimiento de la otra. El filósofo israelí Abisai Margalit ha argumentado que el ensayo de Borges es un insulto a la religión judía. Margalit sostiene que la comparación entre la circuncisión y la violencia israelí es una falta de respeto a la religión judía. El filósofo británico J. Ayer ha argumentado que el ensayo de Borges es un ejemplo de humor negro. Ayer sostiene que el ensayo es una forma de satirizar el conflicto palestino-israelí. El filósofo estadounidense David Lewis ha argumentado que el ensayo de Borges es un ejemplo de ironía. Lewis sostiene que el ensayo es una forma de criticar el conflicto palestino-israelí. La antropóloga y feminista argentina Rita Segato, en su libro La nación y sus otros, raza, etnicidad y diversidad religiosa en tiempos de políticas de la identidad, 2016, analiza el ensayo de Borges como una forma de violencia simbólica. Segato sostiene que el ensayo es una forma de trivializar el sufrimiento palestino y de legitimar la violencia israelí. El rabino Bergman, un líder religioso judío, dijo que el ensayo era una bofetada a la tradición judía. Bergman sostuvo que la circuncisión es un acto religioso sagrado que no debe ser comparado con la violencia. El fiscal Nisman, quien investigaba el asesinato de la ex primera dama argentina Cristina Kirchner, dijo que el ensayo era un insulto a la memoria de las víctimas del conflicto palestino-israelí. Nisman sostuvo que la comparación entre la circuncisión y la violencia israelí era una trivialización del sufrimiento palestino. El pianista y compositor argentino Osvaldo Golijov escribió una pieza para piano llamada La circuncisión.
La pieza fue estrenada en 2004 y está basada en el ensayo de Borges. El compositor y artista sonoro argentino Santiago Garay escribió una pieza para piano y electrónica llamada La circuncisión de la memoria. La pieza fue estrenada en 2019 y está basada en el ensayo de Borges.